Bienvenido al video tutorial del programa Sibel. En este apartado, veremos acceso al programa. Para acceder al programa Sibel, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si queremos acceder a la versión online o a la versión offline. La versión online trabaja con los datos actualizados a tiempo real y tan solo requiere de una conexión constante a Internet y que el navegador por defecto sea Internet Explorer. Por el contrario, la versión offline no requiere de una conexión constante a Internet, pero sí necesita una instalación previa y única para ese usuario en ese equipo. Hay que destacar que a pesar de que el offline no requiera de una conexión constante a Internet, sí que necesita una conexión activa a Internet en el momento que deseemos sincronizar los datos. Para acceder al programa en su versión online, tan solo debemos abrir el navegador de Internet e insertar en la barra de direcciones la siguiente ruta: https://crm.losan.com/sales/esn y pulsaremos el botón Enter del teclado. En este punto, podemos hacer algunos accesos directos a esta página para facilitar el acceso al programa en el futuro. Podemos incluir la página de acceso a Sibel en favoritos de la siguiente forma. En el menú de Internet Explorer, buscamos la pestaña Favoritos, hacemos clic. Se nos mostrará una serie de opciones, y elegimos Agregar a favoritos. Nos da la opción de cambiar el nombre, y le pondremos uno más descriptivo, por ejemplo, Sibel, Sales, Online. Y pulsaremos el botón, Agregar. Ya lo tenemos en favoritos, y acceder a la página de acceso a Sibel será tan fácil como volver a abrir el navegador Internet Explorer. Y en la pestaña Favoritos, hacer clic en el nombre, Sibel, Sales, Online. Pero, si incluso queremos acceder más rápidamente a la página de acceso a Sibel, sin tener que abrir el navegador directamente, podemos crearnos un acceso directo en el escritorio, por ejemplo, de la siguiente forma: localizaremos la barra de direcciones y a la izquierda de la dirección URL, buscaremos un icono y pulsaremos, sin soltar con el botón izquierdo del ratón. Arrastraremos el ratón al escritorio y soltaremos el clic del ratón. Vemos que se crea un acceso directo en el escritorio, que, como en el caso de los favoritos, podemos renombrar con el nombre Sibel, Sales, Online. Ahora, tan solo tenemos que hacer doble clic en el icono, se nos abrirá automáticamente el navegador Internet Explorer y se nos cargará la página de acceso a Sibel. Ya dentro de la página de acceso a Sibel, se nos pide insertar el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta a la que deseamos acceder. La versión online no es sensible a mayúsculas. Esto significa que no importa si escribimos en mayúsculas o en minúsculas el nombre de usuario o la contraseña, insertamos los dos y pulsamos en la flecha o el botón Enter del teclado. Si hemos insertado el nombre de usuario y la contraseña correctamente, accederemos al programa en unos pocos segundos. Lo segundo que debemos tener en cuenta al acceder al programa Sibel es el sistema operativo que tenemos en el ordenador. En estos momentos, Sibel funciona perfectamente en estos dos sistemas operativos de Microsoft, Windows XP y Windows Vista. Actualmente los creadores del programa trabajan para que en tan solo unos meses sea totalmente compatible con Windows 7. Para acceder a la versión online, no importa el sistema operativo que tengamos instalado, mientras que sea compatible con los requisitos del programa. Por el contrario, para la versión offline, sí que hay algunas diferencias a la hora de localizar el programa y los accesos directos que se crean por defecto en el ordenador. En ambos sistemas operativos, tenemos que localizar el botón de inicio. En el apartado de programas, el programa Sibel Web Client 8 y buscar Sibel Sales.
Este es el acceso directo que estamos buscando. Para hacerlo más rápido podemos hacer clic con el botón derecho, copiarlo y más tarde, pegarlo, por ejemplo, en el escritorio. Así, cuando queramos entrar, no tendremos que buscarlo de nuevo, y tan solo tendremos que hacer doble clic en el icono. A diferencia del online, que no era sensible a mayúsculas, en la versión offline, es parcialmente sensible a mayúsculas, ya que el nombre de usuario no es sensible a mayúsculas, pero la contraseña sí debe ponerse tal cual se nos ha dado. Por ejemplo, si la contraseña fuera tutorial, la T debe ser mayúscula, y el resto, tutorial, debe ser en minúscula. Con esto, hemos terminado el video tutorial acceso al programa. Espero haberte ayudado, y te animo a seguir consultando otros video tutoriales.